Adelante, Max. En- entonces, la duda es más que todo cuando viene la parte del gráfico en la figura 10.5. Más abajo, entonces, aquí. O en Ujú. cuál. Ok, 10.4, aquí. Ajá. Entonces, digamos que ellos lo que indican, es que tengo como dudas, pero por casos de entender, bueno, definiciones, digamos, Ujú. porque no entiendo, o sea, por ejemplo, ahí empiezan a decir que el área, bueno, alfa es el error, digamos, ahí estamos diciendo que alfa es la probabilidad del error tipo 2. Bueno, No, entonces, perdón, la probabilidad del error tipo 1. sí. Entonces, de ahí sí, todo bien, ¿verdad? Tenemos la media que es la original. Ujú. Entonces estamos diciendo que la hipótesis nula es verdadera, pero la estamos rechazando puesto que estamos marcando el área donde el estadístico de prueba cae dentro de la región de rechazo. Ajá. Ahora, lo que a mí me cuesta entender es, digamos, cuando tenemos entonces la hipótesis, el error de tipo 2, Ajá. estamos diciendo que la hipótesis nula es falsa. Entonces estamos agarrando de media alfa, perdón, de media Ajá. Mu A. mu A. Ajá. Y lo que no entiendo es por qué la región de rechazo es esa área beta de ahí. Esa. Perdón, digamos Ajá. sí, 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 como por qué eso es beta. ¿Por qué esa área es beta? Ok, vamos a ver. Esta curva, como vos acabas de decir, esta curva punteada es la que corresponde a una distribución que tiene una media de 16, que es mu alternativa. Es la que corresponde a la hipótesis alternativa. Entonces, bajo esta curva punteada, estaríamos calculando un escenario de no rechazar la hipótesis nula. Lo que queremos averiguar es cuál es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula siendo esa falsa. Entonces, siendo falsa quiere decir que la tengo que calcular con una distribución que no sea la correspondiente a la hipótesis nula. ¿Y cuál es esa distribución? Entonces, esta que corresponde a mu alternativa. Entonces, bajo esta curva, tenemos que calcular la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, que sería, aquí Max, para esta región por debajo de K, ¿verdad? De K hacia abajo, no rechazamos H sub 0, pero corresponde a una probabilidad entonces que está calculada bajo una distribución alternativa a la H sub 0, que es esta. O sea, esto es, ¿qué tan probable es no rechazar la hipótesis nula siendo falsa? Porque es una probabilidad que calculamos como un área bajo una curva que no es H sub 0. Y esa área que está aquí, digamos, sombreada con gris, esa área es beta, porque es justamente esa probabilidad de no rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Vos podrías decir, ¿y por qué la calculan o por qué es esta beta? O sea, ¿por qué no la calcularon bajo la misma curva esta, donde está marcado alfa? Y yo preguntaría, ¿cuál es la probabilidad de no rechazar H sub 0 siendo cierta? Pues es toda esa área igual, de K hacia abajo, calculada sobre la curva de la H sub 0. 1 menos alfa. 1 menos alfa, exactamente. Esa es la probabilidad de no rechazar siendo cierta. 1 menos alfa. Pero esa no me sirve de mucho. Además, yo la definí de antemano. Yo definí alfa. Y por tanto definí 1 menos alfa. No tengo que calcularla. Lo interesante aquí es más bien calcular la probabilidad de no rechazarla cuando debería estarla rechazando.
porque H sub 0 es falsa. ¿Y cuándo debería rechazarla? Bueno, esto es un escenario en el que debería rechazarla. Mu A igual 16. Como te decía el otro día, le explicaba a Max en consulta. Perfectamente puedo calcular una también para 15,5 y calcular otra curva por aquí. U otra aquí en 17. Y para todas calcular la probabilidad de no rechazar H sub 0 siendo H sub 0 falsa. O sea, esto no es una única curva. Hay infinita, literalmente infinita cantidad de curvas y por eso existe una función también potencia, ¿verdad? No sé si estoy explicando algo más con eso que estoy diciendo, Max, compañeros. O estoy repitiendo lo que dice ahí el libro y no se entiende por qué estamos haciendo eso. Pero a mí lo que me cuesta entender, digamos, es que ese K fue definido con la media original y estamos usando esa misma para la media alternativa. No sé, tal vez es que yo me tengo un enredo. Sí, o sea, el tema es que vos nunca vas a saber con certeza cuál es la media alternativa. Solo puedes hacer escenarios. Y vos definís, Sí, acuérdate que cuando hacemos un contraste de hipótesis, nosotros definimos, o sea, en qué consiste realmente el contraste. Consiste en encontrar una regla de decisión. Y esa regla de decisión es, yo voy a, suponiendo que H sub 0 es cierta, voy a definir una región bajo la cual, si cae mi estimador en esa región, rechazo H sub 0. O sea, ese K es como la esencia del contraste, porque es el valor a partir del cual vos tomás una decisión u otra. Es como tu criterio principal, el averiguar ese K. Ahora, entonces, si ese K me define si rechazo o no rechazo H sub 0, entonces ese K, con ese K tengo que jugar para evaluar otros escenarios. No es que vos volvés a calcular otro K ahora suponiendo que mu A es cierta. Porque vos no podrías decidir si rechazas H sub 0 o no calculando un K a partir de esa curva punteada, Max. Porque vos decidiste si rechazás o no rechazás H sub 0 con base en alfa. Vos estás diciendo qué tan lejos tendría que estar el valor de X barra o Y barra, como está en ese gráfico, de mu sub 0 para yo decidir que es muy poco probable que mu 0 sea cierto. correcto. Entonces, ese valor K es el que marca ese criterio que vos estás diciendo. Ahí está demasiado lejos de mu sub 0 como para que mu sub 0 sea cierto. Solo bajo la curva de mu sub 0 vos podés calcular ese umbral. Entonces, una vez que definiste esa regla de decisión, esa se escribió en piedra ahí. Ya no va a cambiar. Entonces, cuando Ok, vos decís, ahora sí, rechazo, no rechazo, la probabilidad de no rechazar. Bueno, la probabilidad de no rechazar siempre está en términos de K, siempre. Ahora, puede ser evaluada bajo una curva que tiene media 16, o 17, o 18, o la que vos querás, pero siempre respetando K. sí, porque estamos viendo si rechazamos o aceptamos la hipótesis, pero la hipótesis nula. La Nula, hipótesis exacto, nula es con media cero. exacto. Pero mu cero, pero Mu 0, 15, ahí. Exacto, exactamente. No es que está cambiando ahora la hipótesis nula, no está cambiando la hipótesis alternativa tampoco. La hipótesis alternativa, me imagino, vamos a ver aquí arriba, dice mu mayor que 15. Bueno, de hecho aquí especifica mu igual 16, pero en la mayoría de los casos vamos a tener mu igual 15 contra la alternativa mu mayor que 15. Y ese mu 16 es uno de los posibles escenarios alternativos.
Ya entendí. Excelente. Me alegra mucho. Y profe, digamos, por qué es que, tal vez tenga que ver con lo mismo, pero ¿por qué es que entonces se utiliza como para sacar el valor que debe tomar la Z con Ujú. el estadístico de prueba? Perdón, no con el estadístico de prueba, sino con el valor K. ¿Por qué se calcula aquí? Ahí Decimos esto que está acá. sí, con, ajá, con O sea, 15. vos ahora querés saber cómo vos querés calcular el valor de esta área, esa beta, ¿verdad? Esta área ahora es respetando igual este valor de K. Entonces, lo primero que uno siempre necesita para determinar beta es averiguar este valor de K, que corresponde al criterio ese para tomar la decisión de la regla de decisión, si recuerdan, ¿verdad? Entonces, yo aquí necesito un valor de Y barra a partir del cual rechazo la hipótesis nula. Aquí no lo cuenta cómo se hace, ¿verdad? Y barra menos mu sub 0 y despejo de aquí. Despejamos de aquí y lo que averiguamos es, ya ustedes conocen esto, ¿verdad? Mu sub 0 más 1,645 veces el error estándar, sigma entre raíz de n. Entonces aquí tengo 15 más 1,645 por 3 entre raíz de 36 que me da este valor 15,8225. Ese es el valor de K. Yo quiero saber ahora cuál es la probabilidad de obtener un valor por debajo de K o menor o igual a K, siendo la media alternativa cierta, bajo esta curva, ¿verdad? Ya. Ya. Eso es 15,8225, el valor que encontramos usando H sub 0, 15, ¿verdad? Menos 16, porque le voy a restar ahora la media bajo la cual estoy calculando esa probabilidad entre 3 entre raíz de 36. Por eso es que usas este 16. ¿Qué pasaría, Max, si usaras aquí? No, la verdad es, no lo recordé bien o no lo entendí bien y uso 15 aquí. ¿Qué va a resultar aquí? ¿Cuál es esa probabilidad? 1 menos alfa. Nos va a dar 95%. ¿De acuerdo, verdad? Porque ahí estaríamos calculando esa probabilidad partiendo de esta media y ya sabemos que esta área de aquí hacia acá, la área debajo de esa curva correspondiente a H0 es 1 menos alfa. Sí, sí, no, muchísimas gracias, profesor, en realidad. Tenía esa astilla ahí metida. Excelente, me alegra mucho. ¿Alguna otra pregunta, duda, así, estilo como Max y Maciel plantearon ahora? Yo sé que Daniela ahí pidió, podemos tener consulta aparte. No sé si Daniela, si quieres comentar algo por acá o preferís. Y profe, hola, no fui yo, fue la compañera Irene. Ay, disculpen, perdón, porque me quedé con vos. Ajá, Irene. Puede ser en consulta, profe. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, si ahorita no hay más temas para socializar, como dicen, voy a remitirme a los ejercicios aquí. Aquí marqué algunos que creo que vale la pena que veamos ahorita, que no hemos hablado tanto. En esta sección de 10:37, 10:44 y después algunos, vamos a ver cómo nos da el tiempo, 10:50, 10:58. Entonces vamos a irnos aquí. 10:37, a ver si lo logro. Ahí estamos. Ahora, cuando digo los hacemos juntos, ¿verdad? No, o sea, es en primera persona plural, no yo aquí haciéndolo solos. Entonces, consulta el ejercicio 10:19. Entonces dice aquí, si el voltaje baja hasta 128, pueden aparecer consecuencias graves. Para probar la hipótesis nula, mu igual 130 contra la alternativa mu igual 128. Encuentre la probabilidad de un error tipo 2. Bueno, entonces vamos a irnos hasta el ejercicio 10:19 y vamos a tener
una media alternativa de 128. 130 contra 128. Entonces vamos a ver al ejercicio 10-19. Está 10-19. Ahí está. Entonces, el voltaje de salida para un circuito eléctrico, vamos a ver aquí, es de 130. Entonces ahí tenemos nuestra hipótesis nula. Voy a ir abriendo aquí, a ver, al final de este material, a ir agregando más filminas y a ir colocando los datos. Entonces, tenemos H sub 0, mu igual 130. Porque ya nos Profe, este dijeron. ejercicio es, perdón que lo interrumpa, este Por ejercicio favor. es el 1033 ¿Será posible? No, creo que no. o el 1019. Ese fue el que me dijo. No, está, sí, el 10-19. Y queremos, en realidad, queremos trabajar con él. Déjame ver qué dijimos ahora, 10-37, Max. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Una muestra de 40 lecturas independientes. 40 lecturas. ¿Qué más? Con una media muestral de 128,6. Bueno, no queremos hacer esta prueba, pero sí tenemos una desviación estándar de 2,1. Con ese tamaño de muestra ya podemos trabajar también con la distribución normal. Entonces, para efectos aquí de lo que nos interesa, vamos a colocar sigma cuadrado. Ah, no, sigma, ¿verdad? Perdón, no era sigma cuadrado. Voy a poner aquí 2,1 al cuadrado, o sea, esto es 4,41. La varianza. Prueba la hipótesis, bueno, eso es lo que no vamos a hacer, sino que nos vamos a devolver con estos datos. No tenemos que devolvernos en realidad. Queremos saber beta, ¿verdad? Con estos datos. Entonces, esto siempre va a ser útil aquí hacer nuestro dibujito. Vamos a ver. En este caso va a ser hacia abajo, ¿verdad? La hipótesis alternativa. Entonces, digamos que tenemos una curvita aquí que tiene media 130. Este es mu sub 0. 130. Y podemos dibujar una curva alternativa aquí entonces con media 128. Y aunque no sepamos cuál es el valor, le podríamos colocar algún valor por acá. K, con el que vamos a rechazar la hipótesis nula. Por cierto que no recuerdo que nos mencionaran por ahí cuál era el alfa, ¿verdad? ¿Alguien lo vio? En el 10.19 decía que era 0.05. Pues gracias, Max. Listo. Entonces, alfa igual 5%. Ok, entonces, ¿cómo procedemos? Estimado, bueno, perdón, de una vez identifiquemos aquí qué sería, a qué corresponde o cómo podemos dibujar beta. ¿Qué les parece? ¿Dónde está ubicado beta? Expresémoslo en palabras primero, compañeros, compañeras. Bueno, permiso. Adelante. Sería digamos, si lo que queremos es beta y beta se define como la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga fuera de la región de rechazo,
Entonces, la región de rechazo es ese campo de K hacia la izquierda. Correcto. Y la región de, pues, de no rechazo es K para la derecha. Perfecto. Ajá. ¿Bajo cuál curva? Bajo la curva azul, Excelente, Max. ¿Ves? Ya ahí está. porque ¿Por qué? Ajá. estamos diciendo que en esos valores, en todos esos valores para allá, Ajá. digamos, es que como para entenderlo mejor, esta curva se extiende hasta el infinito, digamos, ¿verdad? Correcto. La azul. En- Ajá. Ujú. ajá, entonces, digamos, mu igual, yo qué sé, 100, no sé, 135, está Ajá. dentro de está fuera de la región de rechazo, Así es. pero estamos diciendo que entonces la hipótesis nula Ujú. es verdadera, perdón, estamos diciendo que estamos aceptando la hipótesis nula, puesto que el estadístico de prueba está saliendo de la región de rechazo, pero con una media de 128. Tal cual lo acabas de decir, Max. Excelente. Ok, Así ok, es. ya, creo que ya capté. Muchas Ok. gracias. Buenísimo. Entonces ahora, ¿cómo calculamos eso, verdad? Entonces, primero necesitamos averiguar el valor de K. Entonces ya nosotros ya vimos, ¿verdad? Ya estamos, digamos, relativamente acostumbrados a pensar, este K va a ser, no voy a despejar todo eso, ya ustedes recuerdan de dónde venía, mu sub 0 menos zeta alfa por sigma entre raíz de n, ¿no? Entonces voy sustituyendo, tengo 130, la pregunta es, ¿a qué distancia, hasta qué valor diferente mu sub 0 me puedo desviar con y barra sin decir que mu sub 0 es muy poco probable que sea cierto? Entonces aquí uso igual con 5%, 1,645. Creo que no está sobrando que nos vayamos un segundo a la tabla a verificar eso, por si acaso, ¿verdad? Hace rato hemos hecho eso para repasar un poco eso. Página 504, no, en realidad no es la 504, ¿verdad? Vamos a ir a la 1037 otra vez. Vamos a irnos aquí a las tablitas. Tablitas de la normal. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El Adobe Reader no tiene control F? ¿La qué, perdón? Que si el Adobe Reader no tiene control F. Yo imagino que sí. Ah, bueno, sí, ayuda, toda la ayuda bienvenida, Max. Ahora me decís, por favor. Ok, ok. Ve, aquí nada más para recordar eso, estimados compañeros, porque yo nada más doy por supuesto que ustedes saben y tienen clarísimo dónde vamos a buscar los valores de la Z. Nos dijeron alfa 5%, entonces yo necesito un valor de Z que acumule ese 5%, ¿verdad? Entonces, aquí voy a buscar dentro de la tabla, dentro del cuerpo de esa matriz, aquí, el valor que se aproxime lo más posible a ese 5%. Ahí decíamos que en medio de estas dos columnas está, que corresponde a 1,645, ¿verdad? O sea, 1,64, 1,65. Por tanto, el valor intermedio entre esos dos, 1,645, es el que exactamente estamos buscando. ¿Qué me ibas a sugerir, Max? ¿Dónde me devuelvo al 1033? ¿Puedo buscarlo aquí en control F? Sí, que si le daba control F podía. Ah, exactamente. Así de fácil es esto. Qué maravilla, casi. Anterior a ese, seguro. Sería mi máquina rápida. La tuya es la más rápida, esto que estamos haciendo. Puede ser que Es nunca que no hayamos sé, trabajado. yo uso Google, entonces no sé qué tan Ah, rápido será. bueno, vamos a ver. En todo caso, más rápido que lo otro que estaba haciendo. Perfecto. Bueno, ahí está. Excelente, gracias.
Ah, pero era 1037, además, sí, no estoy muy hábil eso de mi parte. 1037, ahí estamos. Ok, excelente sugerencia, gracias Max. Entonces aquí, ese 1,645 lo vamos a multiplicar por, era 2,1, si no recuerdo mal, ustedes me van corrigiendo, por favor, la desviación estándar entre la raíz de 40. Vamos a ver qué valor arroja eso. Vamos a abrir un Excelito por aquí. Entonces aquí tenemos 130 menos, ¿verdad? Vamos a la cola izquierda, 1,645 por, no sobra aquí, mejor ponerle el 2,1, la desviación estándar, entre square root, la raíz de 40. Entonces me dio 129,45. Redondeado. Entonces, 129,45. Ese es el valor a partir del cual, devolvámonos acá, a partir del cual SK, a partir del cual yo rechazo la hipótesis nula. Si el valor del promedio es inferior a 129,45, rechazo H sub 0, sabiendo que todavía hay un 5% de probabilidad en ese caso de que 130 sea cierto. Es la probabilidad de rechazar H sub 0 siendo cierto. Con este 129,45. Entonces decía Max ahora, por eso es importante el gráfico siempre. Entonces ahora yo sé que este K es 129,45. Decía Max, calculemos la probabilidad de que sea entonces mayor a 129,45, siendo la verdadera media 128. Entonces vamos a calcular. Podemos decirle aquí, inclusive llamarle zeta beta si quieren, ¿verdad? El valor de la zeta. Eso no sabemos muy mal como subíndice esa beta. Vamos a tratar de ser más decente esto. Zeta beta. Que sería, entonces, vamos a calcular 129,45, que es mi valor de K, menos 128 dividido entre 2,1 entre raíz de 40. Ahí uso esto mismo, ¿verdad? Este mismo valor que está acá. Entonces, calculemos esa zeta beta aquí en el Excelito. Vamos a llamar, este es el valor de K. Aquí vamos a calcular zeta de beta. Sería de hecho, así para precisión, podemos usar este mismo K, menos 128, que es el valor de mu alternativo, ¿verdad? Dividido entre, y aquí también por orden, 2,1 entre square root, raíz de 40, y me da 4,37. 4,37. Ok. Ahora, beta, ¿cuánto sería? ¿Cómo calculo beta? Profe, perdón. Ajá. Este zeta beta que estamos calculando es cuánto tiene que valer la distribución con media alternativa. Uh-huh. ¿Cuánto tiene que valer la distribución con media alternativa normalizada Uh-huh. para que me acumule beta? Es correcto eso. Yo te entendí. Yo no sé.
O sea, muy bien, me convence, don Max, porque de una vez que lo asumiste ya lo llevas a un nivel de abstracción interesante. Esto es, ese es el valor 129.45. Ahora lo que queremos saber es, ¿qué tan probable es que exceda este valor, ahora en este caso, 129.45, si la verdadera media fuera 128? Listo, ya, ahora, viendo el gráfico, ahora sí entendí, ya. De hecho, lo dijiste vos antes, ¿verdad? Aquí. Sí. Digamos, es que no mencioné el valor de K porque tenía miedo de decir algo mal, pero Ajá. ahora viéndolo en el gráfico, sí, está súper claro. Excelente. Entonces aquí... Digamos, Ajá, no sé dale, si hay dale. algunos compañeros que entendieron o no, entonces no sé, digamos, por ese lado. Ya me Para, acuerdo. para vos, sí. Compañeros, por favor, igual que Max, sigan el Profe, ejemplo, por favor. Sí, Irene, dime. no sé si más bien podrá volver a repetir eso último que usted dijo. Sí, claro. Gracias. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una prueba, Irene, en la que suponemos, en la que estamos probando que mu es igual a 130. Ese es nuestro mu sub 0, ¿verdad? La curva negra. Entonces vos decís, yo necesito al final decidir si rechazo o no rechazo esa hipótesis. ¿Cómo es eso, Irene? Tal vez aquí, tal vez para enfatizar un poquito más en todos estos conceptos. ¿Cómo decido si rechazo esa hipótesis nula o no? Yo nunca voy a tener certeza si es cierta o no. La única forma de tener certeza es levantar toda la población y tener la media efectivamente de la población y decir, ¿es 130? ¿Sí o no? Y entonces ahí es sí o no, ¿verdad, Irene? Rechazo o no rechazo con certidumbre. ¿Por qué? Porque tenía el tiempo, el dinero y no tenía nada mejor que hacer que ir a estudiar toda la población. En la realidad, en la grandísima mayoría de los casos, vos no tenés ni dinero, ni tiempo, ni ganas de hacer eso. Entonces, dado que no tenés certidumbre, quiero enfatizar un poco en todos los conceptos relacionados aquí. Dado que no tengo certidumbre, tengo que tomar la decisión en términos de probabilidad. ¿Qué tan probable es que mu sub 0 sea cierto? Okay, entonces, ¿qué quiere decir qué tan probable es que mu sub 0 sea cierta? Bueno, eso implica, Irene, que vos vas a tomar una muestra y con esa muestra pues, probablemente vas a verificar con esa muestra nada más, de tamaño 40, en este ejemplo, que el valor de tu media no es 130. ¿Qué te gusta, Irene? Que sea 129, por ejemplo. Ese fue el valor de la media de tu muestra, supongamos. ¿Sí? Entonces, lo que vos te estás preguntando de fondo es, ok, yo no tengo ni el dinero, ni el tiempo, ni nada para hacer toda la población. Tengo esta muestra de 40 y me dio 129. ¿Será que con ese valor de 129 ya es suficientemente diferente a 130 para decir, ¿saben qué? 130 no es probable que sea cierto. Probable. Ese es tu dilema de fondo. ¿Eso está claro, Irene? Sí. Eso está claro, perfecto. Entonces, ese es mi dilema. Ahora, vos decís, ¿cómo decido yo? O sea, ¿cómo sé, cómo resuelvo mi dilema? ¿Cómo sé si es suficientemente probable que sea cierto H sub 0? Cierta H sub 0. Para eso necesito establecer un nivel de probabilidad que es alfa. Y ese alfa lo tomamos del contexto, ¿verdad? O sea, qué tan grave, qué tan costoso en términos económicos es decir que mu sub 0 no es cierta cuando en realidad sí era cierta. Entonces vos partís de un alfa. Digamos, en estos ejercicios te los van a definir. Te van a decir alfa es 5%. Entonces, con ese 5%, lo que sabemos de fondo es posible que digamos que mu sub 0 no es cierta cuando sí es cierta todavía. Ese es 5% esa probabilidad.
Entonces, vamos a buscar un valor ahora, este K, que nos va a permitir decir, a partir de ese valor, es muy poco probable que mu sub 0 sea cierto. O sea, de ese valor hacia abajo, por supuesto, ¿verdad? Porque vos decís, la hipótesis alternativa es que es menor que 130. Entonces, si obtengo un valor por debajo de K, voy a decir que mu sub 0 es muy poco probable que sea cierto. Por lo tanto, la voy a rechazar. Hasta ahí vamos bien, Irene, todo en orden. Sí, sí, ya me va quedando bien claro. Perfecto. Entonces ahora vos decís, ok, ¿no? Perfecto. Ese es mi escenario de tomar la decisión con respecto a la hipótesis nula. Y eso en esencia es el contraste. Rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Aquí podríamos tomarnos un café, ¿verdad? O algo más interesante y sentarnos ahí en Pretila a filosofar que si 129 será poco, será mucho. Este valor de K resuelve todos los dilemas y ya nos evita que tengamos discusiones y filosofadas al respecto, ¿verdad? Es un valor duro que a partir del cual rechazo o no rechazo. Listo. Ahora, vos dirías, sí, no, todo bien, perfecto. Ya tengo claro mi regla de decisión. Pero resulta que no solo es posible que yo cometa el error de rechazar la hipótesis nula, si es que cae por debajo de K, cuando todavía puede ser que sea cierta. Esa probabilidad ya sé que me la estoy, digamos, aquí me la estoy tragando con alfa igual 5%. Esa la voy a tener que tolerar. Pero no solo ese error es posible. También es posible que yo no la rechace, en el caso de que no caiga el valor de mi y barra por debajo de K, o sea, que no caiga en la región de rechazo, sino que cae por arriba de K, es superior a K, entonces yo no rechazo la hipótesis nula, pero en realidad, la media de la población es menor a 130, es 128. Imagínate ahora, si nos devolvemos al ejemplo, vamos a devolvernos un segundo al ejemplo, si el voltaje baja hasta 128 en la población, ¿verdad, Irene? En la población baja hasta 128, eso podría tener consecuencias graves. Entonces vos decís, pues yo quisiera asegurarme al mismo tiempo también que yo no esté diciendo que podemos estar tranquilos, que el voltaje es 130, cuando en realidad en la población el voltaje es 128. Porque ve que en el contexto de este problema vos estarías diciendo, si la media que yo obtengo con la muestra de 40 casos es por debajo de 129,45, que es este valor que calculamos aquí, en ese caso yo rechazo la hipótesis nula y intervenimos el proceso y arreglamos la máquina o lo que fuera que hay que hacer. Si cae la media por arriba de 129,45, decimos no está suficientemente lejos de 130 como para decir que hay que rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, todo el mundo tranquilo y siga adelante el proceso productivo o lo que sea que estamos haciendo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa si no rechazamos la hipótesis nula? Está de K para arriba, cuando en realidad el voltaje de fondo en la población es 128 y eso sería grave. Eso sería grave, porque no estamos interviniendo el proceso cuando en realidad deberíamos estarlo interviniendo. Entonces ahora quiero saber, lo que me precisa entender, es qué tan probable es cometer ese otro tipo de error, el error tipo 2. No rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Y no solo siendo falsa, Irene, siendo gravemente falsa. O sea, cometer ese error sería costoso. Tendría consecuencias graves, dice el ejercicio. Entonces ahora quiero averiguar la probabilidad de que sea mayor que K, la media, si esa media o esa muestra proviene de una población que tiene una media de 128.
Y eso es esta área que está pintada de azul que nos decía Max antes, ¿verdad? Es esta área bajo la curva azul. ¿Y cómo averiguamos? Perdón, Irene, dime, ¿hasta ahí estamos? ¿Qué tal? No, sí, sí, ahí voy bien, profe. Perfecto. Entonces, lo que nos dice este valor, 4,37, el otro día cuando estaba con Max en consulta, lo dijimos así como varias veces, lo parafraseamos en ese sentido. Este 4,37 lo que nos está indicando es que este valor de K, que averiguamos aquí arriba, bajo la hipótesis nula, este valor de K está a 4,37 errores estándar, esta unidad de medida, 2,1 entre raíz de 40, a 4,37 errores estándar de 128. Se está alejando 4,37 errores estándar de 128. ¿Se entiende ese índice? Yo le decía a Max aquí, ahora le repito para todos. Esa Z, la Z siempre es un índice. Me está diciendo a cuántas desviaciones estándar o a cuántos errores estándar se encuentra un valor de la media sobre la cual queremos calcular esta probabilidad. A 4,37. Y también le decía Max, es algo que ustedes podrían aquí también dejárselo apuntado como una buena regla. De hecho, existe esto que se llama la regla empírica. Y la regla empírica lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros tenemos una probabilidad, ¿verdad?, a más o menos un error estándar de la media de 65,4%. 65,4% de probabilidad se encuentra a más o menos un error estándar. A más o menos dos errores estándar vamos a encontrar un 95,4%, me parece. 95,4% de probabilidad. Y a más o menos tres errores estándar tengo 99,7% de probabilidad, es decir, prácticamente ya llegué al 100%. Lo que eso quiere decir, compañeros y compañeras, es que a 4 y resto de errores estándar ya prácticamente no va a quedar nada de probabilidad. O sea, el solo ver este resultado, ya yo digo, no me preocupa beta, pero formalicemos eso. Sí, profe. Sí, Max, dime. Digamos, en ese ejercicio casi que beta es casi inexistente en realidad. Así es, exactamente, perfecto, Max. ¿Cuál es la probabilidad de que una beta, una Z sea mayor que mi Z beta? Eso es igual que la probabilidad de que Y barra exceda, ¿verdad?, exceda K si la media es 128. ¿Verdad? Y esta probabilidad es igual a una Z mayor que la Z beta que calculamos, 4,37. ¿Sí? Y no me voy a ir al Excel, sino que voy a aprovechar aquí para el Profe, uso de la tabla. disculpe, Sí, Max, dime, disculpe que lo interrumpa. por favor. ¿Por qué es igual y no mayor? No Es estrictamente mayor, mayor. quise escribir mayor, mayor igual. ¿En cuál es igual? Decís vos, voy a ser más formal aquí, pero No, no, es los que, dedos aquí y después no se entiende bien esto. ¿por qué es? Aquí es igual, ¿verdad? Siendo el supuesto de que la media es 128. No, correcto, pero ¿por ¿Verdad? qué es Ajá. mayor o igual en Z? Z mayor o En, igual que ZB. en todo caso, podemos dejarle mayor, mayor igual, porque son variables continuas. No le va a hacer diferencia, ¿verdad? El valor puntual tiende a cero. Pero sí, si querés aquí, si nos deja más tranquilos, cambiémosla acá y lo dejamos en mayor. Mayor, mayor. Y aquí también podemos dejarle mayor. ¿Ok?
Entonces, esta Z, aquí vamos a irnos ahora, ya sabemos por la regla empírica que les comenté ahora y lo que concluyó Max prácticamente aquí, ya, sí, tanto no nos va a ayudar esto. Que va a ser prácticamente cero, pero quiero que lo veamos aquí en la tabla. Esta es la Z, ¿verdad? Entonces aquí para 437 voy buscando por acá y ya ustedes ven aquí. 4 aquí ya ni se desgastaron, ¿verdad? Haciendo el segundo decimal. Entonces 4,0 y resto ya está prácticamente en cero. Entonces aquí podríamos decir, eso es esta área, es prácticamente cero. Por si ustedes están trabajando con Excel para averiguar estas probabilidades, yo quiero averiguar la probabilidad de que una Z sea mayor a 437. No escribí nada. 4.37. En caso que lo quieran calcular con Excel, aquí tienen que tener en cuenta, vamos a hacer aquí normal estándar, ¿verdad? Normal estándar, que aquí lo recomendable siempre es usar este acumulativo. Entonces tengo que ponerle 4,37, aquí 1, ¿verdad? Y lo que me va a dar aquí debería ser 100%, porque es la acumulada de menos infinito hasta 4,37. Prácticamente 100%, pero yo quiero que sea mayor a ese valor, no la acumulada desde menos infinito hasta 437. Entonces calculo el complemento, ¿verdad? 1 menos ese valor de la distribución normal estándar. Aquí puedo cambiarle el formato de la celdita y ponerle aquí, perdón, unos 3 decimales si quiero, y ahí verifico que es 0 la probabilidad. Ok, entonces me devuelvo aquí y digo que esto es equivalente a 0. Vamos a ser formalitos. Esto es 0. Ajá. Ese es el ejercicio 1037. ¿Alguna duda, comentario ahí? Qué difícil fue entender eso, dice Max. ¿Qué cosa? Estimado Max. No, cuando se hacían las transformadas de las distribuciones originales a las estándar y el problema Ya. del acumulado y todo eso. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el 1037? Cuénteme, por favor. ¿Cómo lo vieron? Bueno, entonces, 1050. Sí, Max, adelante. No, perdón, fue un dedazo. Ok. Bueno, entonces, veamos a ver cómo resolveríamos el ejercicio 1050. El 1050 dice, los altos porcentajes de ocupación en vuelos regulares de líneas aéreas son esenciales para tener rentabilidad. Por cierto, así es. Entonces, buscan llenar el avión siempre, lo más posible, ¿verdad? De hecho, lo llenan de más. Si ahí todos han tenido la experiencia o algunos, pero es muy, muy normal ver que se sobrevenden los tiquetes, ¿verdad? O sea, los mismos asientos se venden, no diría que tal vez varias veces sí, pero 2 veces, ¿verdad? No todos, pero sí, una parte de los asientos. Supongo que un vuelo regular debe promediar al menos 60% de ocupación para ser rentable y que un examen de los porcentajes de ocupación para 120 vuelos de las 10 de la mañana de Atlanta a Dallas mostraron un porcentaje medio de ocupación por vuelo de 58% y desviación estándar de 11%.
Entonces vamos escribiendo aquí los resultados o los datos, pues, que tenemos. Entonces, vamos a ver qué nos dijeron. Necesitamos por lo menos que P sea 60%, ¿verdad? H sub 0, P igual a 0,6, 0,60. Y nos dicen que, adelante Max. Profe, ¿por qué si es al menos 60 estamos diciendo que es igual? Porque si se cumple 60 estamos bien, digamos. Puede que sea más. Lo que no debería pasar es que sea menos. Ese sería el problema. ¿Verdad? Entonces vos tenés aquí una P estimada de 0,58, si no leí mal por ahí. Pero claro, ahí estamos preocupados, ¿verdad? Que no se esté cumpliendo ¿cómo se llama? El 60%. Curioso que aquí digan que tienen desviación estándar de 11%, porque la desviación estándar debería ser la raíz de P por 1 menos P, ¿verdad? Pero verifiquemos a ver cómo entendemos esto, para estar seguros. Tengo 58.58 por 0.42. Eso sería 0.24. Y la raíz de eso definitivamente va a ser cerca de 40 y resto por ciento. Pero por otro lado tengo el 120. Entonces vamos a ver qué pasa si aquí multiplicamos esto. No, definitivamente no entiendo bien a qué se refieren con esta desviación estándar de 11%. Pero bueno, partamos de el porcentaje medio de ocupación de 58%. Verifique si existe suficiente evidencia para apoyar la afirmación de que el vuelo no es rentable. Encuentre el valor P relacionado con la prueba. Entonces, ¿cómo resolveríamos eso ahora? Este ejercicio, estimados colegas. ¿Cómo calculamos el valor P? Profe, ocuparíamos una hipótesis alternativa. Exacto. La hipótesis alternativa sería que es menor que 60%, ¿verdad? Nos están diciendo, si tenemos evidencia para afirmar que no es rentable. ¿Cuándo no es rentable? Si es menor que 60%. Nos dijeron, ¿verdad? Sí, entonces ocupamos encontrar y no dan un valor de alfa. Un valor de alfa. Buena pregunta. Vamos a ver, verificar aquí. Sí, alfa 10%. Pero lo apunté. Alfa Ajá. igual 0,10. Bueno, no sé, es que yo hablo mucho, entonces no sé si hayan otros compañeros que quieran hacer. ¿Alguien más quisiera aportar aquí, compañeros, compañeras? Pareciera que no, Max. Entonces, adelante. Ok. Sería, necesitamos primero encontrar el valor. O sea, lo que queremos ver es que si con la distribución la distribución original que nosotros queremos, que es con el estadístico de 0,58, llega
si con esa distribución original Ujú. normalizada, el valor de la normalizada nos va a dar, bueno, cuando digo normalizada me refiero a normal estándar. Ujú. Entonces, bueno, tenemos una distribución original, que es la del estadístico de prueba. Ujú. Luego, si sacamos entonces cuánto tiene que valer, porque alfa es simplemente la probabilidad de que Ujú. bueno, la probabilidad acumulada, bueno, no, perdón, mejor no decirlo así, sino que alfa es el valor que debe tomar Ujú. una variable con distribución normal estándar para que acumule 0.10%. Ok, vamos a ver eso que estás diciendo. Voy a dibujar algunas cosas ahí, lo que estás comentando. Esta es P sub 0, ¿verdad? Sí, Supongamos, 0,6. Entonces ahora vos hablaste de alfa. Vamos aquí. Voy a hacer este valor. Alfa igual 0,10, ¿verdad? correcto. Aquí otra vez va a haber un valor de K, ahora en términos de una proporción, ¿verdad? Sí, una proporción PK, digamos, o CK. Ujú. Y ese valor va a acumular 0.10. Ujú. Y si entonces transformamos la Ujú. distribución original con P de 0 Ujú. y o sea, la pasamos a una normal estándar, Ujú. vamos a encontrar el valor Ujú. para el cual llega a acumular 0.10. Ok, déjame agregar aquí entonces. Vos decís, estandaricemos eso, ¿verdad? Bueno, o inclusive podríamos buscar el valor de K como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Podríamos hacer así, vamos a decir K sería P sub 0, en este caso, ¿verdad? Menos la El val, Z de alfa igual, ¿verdad? De correcto. cuantilo, de la normal estándar que mencionaste, por P sub 0 por 1 menos P sub 0 entre raíz de N. Profe, Señor. verás que yo tenía esa pregunta. ¿Por qué es que P sub 0 multiplicado por 1 menos P sub 0 es la desviación estándar? Porque viene de la binomial, ¿verdad? Recuerda que en la binomial la varianza es n por p por q, n por p por 1 menos p, Ah, ajá, de una variable binomial. sí, Entonces, sí. si tu variable binomial es sumatoria de x y, la cantidad de éxitos, entonces sumatoria de x y entre n, el promedio, x barra, que es tu estimador para p, ese tiene esta desviación estándar. Porque sería n por p por 1 menos p entre n al cuadrado. Por lo que veíamos en el tema 1, ¿verdad? Ya entendí. Ok, entonces este K sería 0,6 menos aquí, ahora necesitamos buscar una que acumule 10%. Vamos a irnos aquí a la tablita de la normal. Es conveniente tener la impresa en algún lado, ¿verdad? Para no estar cambiándose uno aquí. Pero bueno, prefiero hacer este movimiento para acá para que ustedes estén súper claros de cómo la estamos usando. Aquí vamos a buscar ahora un valor de 10%. Estaría más o menos en medio de estos dos, ¿verdad? ¿Lo ven acá? 1, entonces 28,5. 1,285. Entonces voy a irme aquí. 1,285
multiplicado por 0,6 por 0,4 entre raíz de 120 eran. ¿Cuánto nos dijeron? Parece que sí. No, así no servía, perdón. Vamos a ver, control F. 120 vuelos, sí. Entre raíz de 120. Ok. Vamos a calcular esa acá. Y estamos siguiendo lo que nos recomendó Max ahora. 0,6 menos 0,6 por 0,4 entre square root de 120 0,578. Entonces ese es este valor aquí, 0,578. Y si me devuelvo a esta diapositiva, eso sería ese valor de K, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué decidimos? Sí, dime. Disculpe. Ese K me acumula una probabilidad, digamos, para decirlo bien, bueno, sí, ese K me acumula una probabilidad de 10, ¿es? De 10%, sí. Ok. Este K, 0,578. O sea, en otras palabras, vos tenés un 10% de probabilidad de rechazar H sub 0 porque tu proporción en la muestra fue inferior a 0,578. Un 10% de probabilidad de que todavía la verdadera proporción sea 60%. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula porque cayó por debajo de este valor de K que averiguamos, siendo cierta. Un 10% de probabilidad de que sea cierto el valor para la población de 60% y nosotros estamos diciendo que en realidad no es cierto. Es lo que vos definiste antemano y es a partir de este valor de 0,578. Profe, Ahora, sí, Creo sí, que a mí ese K me dio distinto. te doy distinto usando, ¿qué usaste vos de valores? No, esos mismos, pero lo hice en la calculadora. Es que no sé si fue que le faltó ponerle el 1,2. Ah, qué buena observación. Gracias, Maciel. ¿Ves? Aquí lo omití eso totalmente. 1,285. Exactamente. Y entonces 0,572, Maciel. 18. Sí, sí. Ah. Ok, entonces vamos a cambiarlo. Gracias por la observación. Pues me comí totalmente el valor de la Z, sin darme cuenta. Gracias. Es este, entonces. Bueno, ahora, ¿eso es lo que nos estaban preguntando en la pregunta esa o no? ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo encuentre el valor P relacionado con la prueba. Profe, una pregunta. Ese Sí. valor P, no sé si es muy tonta, es como análogo a la Z calculada que hacemos cuando hacemos pruebas con la media. Hay que calcular la Z calculada, exacto, Maciel. No es el valor P, pero sí hay que calcular primero la Z calculada. No es ese, el P. No, el valor P siempre es una probabilidad, ¿verdad, Maciel? Ujú. El valor P es una probabilidad y vamos a ver,
Vean que lo que encontramos ahora es el valor de K. Hemos usado este 0,58 que fue la proporción que encontraron en esta muestra 120 por el momento. No, profe. Bueno, aquí podríamos decir, ahorita diría Max, no, pero buenísimo. Entonces ya tenemos ese valor K, 0,58, ubiquémoslo aquí. Tal vez para ser más o menos consistente con los colores que hemos venido utilizando. Ya casi te doy la palabra, Max. Ese 0,58 entonces está cayendo por aquí. Ese fue el valor que observamos en la muestra. Dime, Max. Profe, nada más le voy a preguntar que si lo que queremos probar es que que si el 0,58 es suficiente como para decir que la hipótesis nula no es verdadera. No, no, porque lo que te piden es el valor P. Ahora, vos con ver esto que estamos dibujando aquí ya puedes concluir sobre esa pregunta que acabas de hacer, que también es válida, ¿verdad? No es lo que nos pidieron, pero ¿qué concluirías con tu pregunta? Perdón, y dije que si era verdadera, que si era rechazada. Ah, si la Eh, rechazabas o no la rechazabas, sí, sí. ¿Qué haces aquí? sí, ¿Rechazas o no rechazas? no rechazo, Porque no está cayendo en la región de rechazo, ¿verdad? correcto. Ok, pero bueno, eso no es lo que nos están preguntando. Sin embargo, sabemos que lo que andamos buscando es la probabilidad de que sea mayor a ese valor. Menor, disculpen, menor que ese valor 0,58. Esa área que acabo de sombrear ahí un poco de morado. Ese es el valor P. ¿Cuál es la probabilidad de que H sub 0 sea cierta si observé esta muestra? Sabemos que esa probabilidad por el área que estamos observando aquí es mayor que alfa, es mayor que 10%. Solo gráficamente, ¿verdad? Solo viéndolo gráficamente. Ahora tenemos que averiguar cuál es esa probabilidad. Y para averiguar cuál es la probabilidad, necesito llevarlo a una distribución con la cual yo puedo calcular o observar probabilidades en una tabla. Entonces yo sé que la distribución muestral de estas proporciones es normal. Entonces yo puedo estandarizar ese valor de 0,58. Entonces voy a calcular una Z calculada, como dijo Maciel ahora, Z calculada, y vamos a tomar entonces 0,58, 58, no me está ayudando tanto, menos ¿qué? ¿Qué le resto ahí ahora? Me devuelvo aquí la gráfica. La media original, profe, Exacto, ¿qué es? 0,6, 0,6. 0,60. Sí. 0,6 entre La desviación estándar, que era el 11, si no me equivoco, 0,11. esa es la que yo no sé de dónde está saliendo. La verdad. O sea, aquí tiene que ser P sub 0, ¿verdad? 0,6 Ah, ok, por cierto. 0,4 entre raíz de 120. ¿No? Entonces aquí nos podemos ir ahora otra vez al Excel, a la calculadora. Maciel, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer ahora paréntesis 0,58 menos 0,60 entre paréntesis doble aquí 0,6 por 0,4 entre square root de 120, raíz de 120 y cierro paréntesis del denominador. Menos 0,913. Aquí me dice Maciel también, sí. Tenemos otro resultado, por favor me comentas.
No, ahora tengo otra duda. Ujú. ¿Por qué ese 0,6 por 0,4 no va dentro de la raíz? Esa ya es mi S, digamos. Sí, tienes toda la razón. ¿Cómo lo escribí aquí? Sí. Vamos a ver. Sí, aquí tiene que ser dentro de la raíz. Que dicho que estás poniendo atención y corrigiendo aquí. Gracias, Maciel. Este sí es dentro de la raíz. Porque ese P por Q no es no es como tal la desviación estándar. La varianza era P por Q entre N. Entonces, el error estándar tiene que ser raíz de P por Q entre N. Entonces, vamos a corregir el cálculo aquí en el Excel. Y vamos a meter este square root a todo esto dividido entre 120. Ahora sí. Menos 0,447. Menos 0,447. A ver. Menos 0,447. Entonces ese 0,58 está a 0,447 errores estándar de 0,60. O sea, más o menos de medio error estándar. Entonces vamos a buscar ese menos 0,45 redondeado, que tenemos 2 decimales en nuestra tabla de la normal. Apuntarme en algún lado más bien cuáles páginas son. Aquí está la T-Student, aquí arriba tiene que estar la normal. Entonces 0,45, aquí está. 0,45, 0,3264. Aquí tenemos la probabilidad de que una Z sea menor que menos 0,45. Sería 0,32, ¿qué decía? 3264. Aquí no habíamos cometido ese error también para esto, ¿sí, verdad? Para 57.2. Déjenme verificar aquí. Así es. He cometido el mismo error. Vamos a bajar esto aquí. Square root. Desde aquí. Y aquí eliminamos este. Vamos a ver. Sí. No. A ver, ¿dónde nos faltó? ¿Dónde nos sobró aquí? Aquí. Creo que ahora sí. 0,5425. Entonces, ubiquémonos aquí otra vez. 0,5425 hubiera sido el valor a partir del cual rechazamos H sub 0 y ese acumula un 10% y el valor que nos dio es 0,58 que acumula 32,64%. Este es el valor P. Valor P. ¿Alguna pregunta? Comentario aquí, compañeros. ¿Todo claro? Bueno, hicimos Todo claro, profe. excelente, un ejercicio de
del cálculo de error tipo 2, de probabilidad de cometer error tipo 2, y otro del valor P, usando en algunos la media, otros la proporción. Por ahí hay también ejercicios con la varianza. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Tenemos bastante para entretenernos. Vean todas las posibles combinaciones de parámetros, de tipos de ejercicio. Entonces, sigamos por favor en eso y el jueves hacemos entonces un examen de práctica. Si no hay Profe, más... perdón. Sí, dime, Max. Entonces, ¿qué se concluye del ejercicio? Lo que se concluye es que tenés un 33% casi de probabilidad de haber observado un valor de 0,58 como proporción, siendo todavía posible que, siendo esa muestra tomada de una población con ocupación de 60%. O sea, no hay evidencia para decir, es bastante probable todavía que sea 60%, no hay evidencia para decir que estos vuelos, estos 120 vuelos, provengan de una población que no es rentable. Pero no es que se preguntaba como la probabilidad de que sea mayor que K. Digamos, bueno, no la probabilidad de que sea mayor que K, sino que la probabilidad de que Aquí, acumule. me vuelvo aquí la pregunta. Dice, verifique si existe suficiente evidencia para apoyar la afirmación de que el vuelo no es rentable. O sea, vos observaste 58%. Este resultado será suficiente para concluir que el vuelo no es rentable, que esos vuelos no son rentables. Ya, ahora sí, ahora sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario, compañeros? Bueno. Entonces voy a parar por aquí la grabación.